Vas a escuchar contenido extra del reportaje Saludos Cordiales. Son detalles de esa historia que los entrevistados han contado pero que se han quedado fuera del guión final de los episodios. Y sin embargo me parece interesante que puedas escucharlos. Saludos Cordiales. Contenido extra. Durante las entrevistas para elaborar este reportaje hablé con muchos periodistas que fueron o siguen siendo reporteros. Contaron muchas anécdotas de aquellos tiempos en las trincheras y también hicieron alguna reflexión sobre aquella forma de vivir el periodismo. Si quieres escuchar cómo se movían en las zonas mixtas, cuáles eran sus trucos y cómo se llevaban entre ellos, no te puedes perder este episodio extra. Soy Paco González, estuve trabajando con José Ramón de la Morena desde julio del 87, que es cuando yo entro en la radio, hasta el 2010, que es cuando me echan de la SER, hasta fue mayo, ¿no? Pues eso, empecé trabajando con él en el programa local de las 3 de la tarde, después en el Larguero, y coincidiendo ya en toda la programación de la radio durante, pues eso, 2 décadas y pico. Me acuerdo una vez, termina un partido del Atlético de Madrid y iba de la Morena de inalámbrico, yo de segundo inalámbrico, que en realidad casi ni hablaba, ¿sabes? Era también mi segundo año, del año 87, pues primer año de Gil, una cosa así. Y de la Morena hacía el programa a las 3 y pues a veces le daba caña a Gil. Y no sé si te acuerdas cómo era la sala de prensa del Calderón, tenía a la izquierda, según vienes de la calle, a la izquierda era la puerta de acceso a los vestuarios del Atlético de Madrid, a la de una salita en medio, un hall ahí no sé qué, y a la derecha estaba la sala de prensa. Entonces, en esa salita del medio, pues por ahí pasaban a veces futbolistas, o el entrenador rival, o no sé qué, o los que salían de la sala de prensa, los cogías, y por ahí estaba, pues igual en 40 metros cuadrados habría 30 personas, yo qué sé. Está eso con mucho mogollón, mucho periodista entrevistando, no sé qué, en cuanto a la radio sobre todo. Y llega Gil con 2 guardaespaldas y dice: ¿dónde está el hijo de puta de la Morena? Y de la Morena que tenía, me acuerdo perfectamente, los casquitos tenía uno puesto y el otro echado para atrás. Aquí estoy, como vuelvas a insultar, te arranco la cabeza. Y le dice el otro: no tienes cojones. Y va de la Morena y dice: que no tengo, es que me acuerdo de esa frase para toda mi vida, digo, yo estaba así con los ojos como platos. Dice: que no tengo cojones, dice, más grandes que tu cabeza. El inalámbrico que llevaba era de Makuto, o sea, como si fuera un bolso cruzado. Entonces se quita, tira el inalámbrico y los cascos y se va por Gil, los 2 guardaespaldas en medio, bueno, un pollo, tío. Es que claro, luego toda esa tensión se traslada en la antena, o sea, es que era otro mundo, o sea, no tiene nada que ver. Entonces es que era una pelea, pero pelea en todos los sentidos. Sí, ¿pero lo echas de menos? No sé, no lo sé. No te sabría decir si es mejor o peor esta época que aquella. Esta es más civilizada. Pero aquella fue muy divertida, tío. Yo me reía mucho. Soy David Alonso, he estado 24 años en la cadena SER, trabajando con José Ramón de la Morena desde el principio y luego otros 5 años en Onda Cero, así que podemos decir que un poco nos conocemos. Hubo una vez que llegó Yago Lamela, el atleta tristemente fallecido de Maebasi, que había batido el récord de Europa de salto de longitud, 8,56 me parece. Se alojó en el Hotel Centro Norte aquella noche con su representante, que era Julia García, y era el protagonista para abrir esa noche. Pues yo con Yago también tenía relación, me gustaba mucho el atletismo, había hecho mundiales de atletismo, europeos, Juegos Olímpicos, le había llevado alguna vez al estudio y tenía relación con él. Entonces, claro, llegué al Hotel Centro Norte y me di cuenta que la COPE ya tenía montado un mini estudio ya en la puerta de su habitación. Digo, ¿cómo pueden saber la habitación que va a tener Yago Lamela antes de que llegue? Pues tenía allí fuera montado un mini estudio, luego estaba también Antena 3 Radio, me parece, estábamos nosotros. Bueno, pues yo llegué a la habitación, conseguí colarme y de verdad que, aunque parezca mentira, no me acuerdo porque yo para esto tengo muy mala memoria, pero hubo un periodista que había alquilado una habitación al lado y que intentaba saltar de balcón a balcón y era un 5.º piso del Hotel Centro Norte. O sea, hasta ese punto llegaba la locura. Yo de verdad que en ese momento no te das cuenta, dices, joder, será normal. Como vives instalado en esa nube de locura, de lo importante es tener al personaje el primero, dices, pues parece que todo vale. Pero con el tiempo dices, es que estábamos completamente locos. Pero bueno, al final pues las cosas iban saliendo, unos días entrabas el primero, otros días entrabas el segundo, otros días entrabas el tercero. Ya te digo que no tenía ningún sentido el hecho de entrar primero y hacer peor entrevista que el que entraba segundo. Ahora te das cuenta, antes no. Yo recuerdo algunas, mira, esto es de película porque parece de Fast and Furious. Yo recuerdo una vez que llegó Paulo Futre no recuerdo por qué era protagonista por algo. Llegó al aeropuerto de Barajas y
y además llegó por la noche. Pues a lo mejor llegó a las 9:30, 9 de la noche o así, no recuerdo. Entonces, pues claro, Paulo, oye, queremos hablar contigo. Todas las emisoras de la noche queriendo hablar con Paulo. Estoy muy cansado, tal, no sé qué. Bueno, Futre se cogió el coche y nosotros, ¿qué hicimos? Detrás siguiéndole. Yo, por ejemplo, recuerdo que había dejado mi coche en doble fila, con los warning puestos en el aeropuerto de Barajas. Iba Pipi, por supuesto, que Pipi está en todas las salsas. Iba Ángel Rodríguez también, no recuerdo si alguien más. Y entonces se inició una persecución por la M30. Futre iba en un taxi y nosotros íbamos, pues Pipi, ya te digo, no sé si Pipi era el que iba en la moto o Ángel Rodríguez o no sé quién, yo en mi coche, el otro en un taxi, y lo típico de las películas de siga ese taxi, pues exactamente igual. Y nos plantamos en casa de Futre y Futre, claro, o sea, nos dijo, chicos, de verdad, un poco de cordura, por favor, o sea, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? O sea, una persecución por la M30 hasta llegar a la puerta de mi casa. Bueno, pues al final no sé cómo lo hicimos, si por sorteo o cómo, y Futre nos atendió a todos. Sí, cuando había líos, y era normal haber siempre líos con el presidente, con el Madrid, y yo me acuerdo de eso también, los coches ahí detrás, y mío, no era taxi, era un coche mío, estaba mi primo ahí, o mi cuñado, ¿no? Me fui a buscar al aeropuerto y me dieron todos detrás como locos míos, ¿entiendes? Es verdad que son escenas que son de otro tiempo y ahora lo recuerdas y dices, cuánta locura. Soy Julio Pulido y estuve de periodista, de productor, durante 13 años con José María García en 2 etapas. La primera en la COPE y la segunda en Onda Cero, aunque también coincidí con él unos meses en Antena 3 Radio. Yo conseguí meter un protagonista que tenía la SER en un estudio de la SER, en una emisora provincial. Creo que me habló de esa Castellote. Sí, llamando a la emisora de la SER y haciéndome pasar por un familiar de ese protagonista. Si te soy sincero, ni me acuerdo del protagonista que era ya, pero sí que yo, dándole a la cabeza, digo, ¿cómo puedo salir de esta? Digo, está allí, nos hemos enterado, joder, García, el rebote que se va a pillar, llevamos todo el día detrás de este tal, y digo, bueno, pues mira, me la voy a jugar. Y llamé a el fijo de la emisora, me hice pasar por un familiar y en el momento en el que se puso, automáticamente lo lanzamos a antena, le saludó García y lo metimos nosotros antes que ellos desde los estudios de su cadena, en una capital de provincia que no recuerdo cuál es porque no me acuerdo del protagonista que era. Esa también fue, Cuando se enteró... Bueno, imagínate, claro, me imagino que querría matar al que estuviera en la emisora. Al revés, no sé si nos pasó alguna vez, creo que no, pero también nos hicieron muchas. Me gustaría acordarme del personaje, no lo recuerdo, hace tanto tiempo que no, pero hubo una vez, en el sumum de esto que estamos hablando, hubo una vez que uno de los personajes entró desde el estudio de la cadena SER con nosotros primero. Que ese día me contaron que José Ramón de la Morena saltó y lo quería matar. O sea, estaba en la redacción para entrar, lo tenía primero él porque lo había conseguido, lo había peleado, iba a entrar con él en el estudio y el otro, esperando a entrar, estaba en la redacción y entró con nosotros. Y cuando le dijeron el otro que estaba con nosotros en directo, dijo, confirmadme que es grabado. No, es que está entrando desde arriba. Bueno, soy Agustín Castellote y estuve con José María García pues desde el año 1992, cuando él llega a la COPE, hasta que nos fuimos juntos luego a Onda Cero y decidí dejarlo. Yo recuerdo la final de la Champions entre el Valencia y el Real Madrid, que se juega en París. No se me olvidará nunca, en un hotel de París, metido en una habitación con los dos presidentes, que era Pedro Cortés, el del Valencia, y Lorenzo Sanz, que en paz descanse, del Real Madrid. Entonces, los tenían los dos sentados en la mesa a las 12 menos un minuto. Pero Lorenzo Sanz le había dicho también a José Ramón de la Morena que iba a estar con él. Entonces, yo cerré la puerta de la habitación de mi hotel, ellos golpeando a puñetazo limpio en la puerta y los dos
estando allí conmigo sentados con José María. Entonces, chillando y gritando, llamándole traidor al pobre Lorenzo, pero no porque era el momento, la rabia que te daba en ese instante, ¿no? Y saber que lo iban a tener y justo cuando acabaran con nosotros iban a ir con ellos. Bueno, pues mi nombre es Javier Herráez, trabajo en la cadena SER y bueno, soy un tío con suerte, ¿no? He estado en la COPE 13 años, en Onda Cero 10, llevo ya 10 para 11 en la cadena SER y he tenido la suerte de coincidir con muy buenos profesionales de la radio y hay situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Porque algunos tienen personalidad para decir, oye, mira, pues hoy entro contigo y mañana entro contigo. Por ejemplo, Miguel Indurain, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, Mundial de Colombia en el 95, oye, Miguel te decía, mira, hoy entro contigo, mañana entro contigo. Pero digamos que el protagonista tiene que estar pendiente de eso. U otros, por ejemplo, no sé, Radomir Antic, ¿no? Que en paz descanse, no sé, yo no hacía el Atlético de Madrid en ese momento, lo hacía mi compañero Jano, pero yo tuve que estar ese día en el Chistu y estaba Antonio Ruiz con la SER, yo estaba con la COPE, acababa de ganar el título y eran las 12 de la noche, sonaba la sintonía y ¿con quién entraba? Pues Antic, que era un genio, decidió ponerse un auricular en cada oreja y el que primero le diera paso con ese entraba. No me preguntes con quién entró primero porque ni me interesa, a mí me parecía difícil de digerirlo, pero era así, no pasó nada porque también yo creo que entre nosotros los reporteros creo que había buen rollo, ¿no? Habría alguno como siempre que querría hacer meritaje, pero yo nunca he creído en eso. Bueno, el día del doblete en Neptuno yo ayudo a Jesús Gil a subir a Neptuno. Hay una imagen en Telemadrid que salgo por ahí con un chaleco y salgo subiendo a Jesús Gil, ayudándole con los guardaespaldas a subir a Neptuno. Tú fíjate qué sacrilegio, subir a una fuente, pero en aquella época se hacía así. Y salgo subiendo a Jesús Gil yo en directo y le paso un teléfono móvil de los primeros que había, aquellos Nokia, y se lo paso, me acuerdo, a García, y habían quedado las dos en que, los dos, como estaban en Neptuno, pues imagino que querrían ir a la SER unos y otros a la COPE y tal, y querrían llevarse a los jugadores, lo lógico, hacer una fiesta en tu radio. Y al final, como la gente se echó encima de los protagonistas, pues se quedó todo ahí. Y a mí me pareció mucho más sano, la verdad, o sea, pero no porque quiera ser correcto con todos, sino porque al final no creo que tú tengas el monopolio de las cosas. Nunca he pensado en eso en la profesión, y así lo he dicho muchas veces. Creo que la competencia es buena, siempre que sea sana, y oye, un día llegas primero y otro día llegas segundo. Pero sí recuerdo aquel día de Jesús Gil de decirle, oye, que mira, que aquí hay mucha gente que de aquí no nos vamos a mover, que de aquí vamos a hacerlo todo. Imagino que por el otro lado le dirían lo contrario, ¿no? Sí, esa guerra deportiva que debería ser sana, que a veces se complicaba, se veía patente en cada una de las actuaciones. ¿Sí? Yo creo que enriqueció la radio en general, o sea, porque había una competencia. El problema es que se fue un poco de mano, yo creo, en el sentido de que la necesidad de llegar el primero, yo creo que tampoco era buena en general, creo, pero vamos, tampoco es una cosa, mucha gente habla de esto como si fuera un drama, yo creo que no es, yo sinceramente en esa casa que está construyendo tendrá competencia con el de allá, la vida es competencia, no pasa nada, o sea, tú también tienes que saber digerir esa competencia, ¿no? Yo nunca lo llevaría a un extremo, como se ha llevado en muchos casos, como que era una guerra insoportable, yo no lo veo así, era difícil y tú como reportero estabas en medio y tenías que un día ganar y otro perder, como es la vida. Hola, soy Antonio Ruiz y estuve en la SER exactamente 16 años, desde mayo del 94 hasta agosto de 2010, en El Larguero, en Carrusel Deportivo, en todas las emisiones deportivas de la cadena SER en esos 16 años. Yo sí noté que en 96, 95, 96, 97 ya empezaban a suceder episodios tal y como, por ejemplo, en un aeropuerto, después de un partido de Copa de Europa, que hubiera dos, sobre todo dos, que éramos nosotros y el de García, que en un aeropuerto delante del protagonista, que queríamos meter los dos a las 12, hubiera un momento de tensión. No, entra conmigo, no, entra conmigo. No, primero conmigo, no, entra conmigo. Y yo recuerdo, sin decir el nombre, que yo viví eso con una tensión enorme y un futbolista del Atlético de Madrid se mostró tan atónito, tan sorprendido, que dijo, lo siento chicos, no entro con ninguno, porque no entendía que hubiera esa tensión, ¿no?, para meter a un futbolista y hacer una entrevista en la radio, ¿no? Eran cosas que entonces parecía que eran normales, luego con la perspectiva del tiempo eran absolutas barbaridades, ¿no? En aquel momento era una batalla en la que ninguno entendía que nada de lo que se hiciera estaba mal, porque el fin justificaba los medios, ¿no? Nunca mejor dicho.
Pero con la perspectiva del tiempo, aquella tensión por ser el primero, ahora la vemos absurda porque ya no pasa. Aquellas malas artes, ¿no? Aquellas artes raras de interrumpir la comunicación para que tú no conectes con el protagonista. Yo recuerdo también alguna vez que yo, por ejemplo, te hablo de lo que yo viví, ¿no? Yo quedé con un protagonista del Atlético de Madrid en un hotel de Madrid y había quedado con él para ir a su habitación y entrar desde allí en el programa, y la otra empresa había reservado la habitación de al lado para torpedear esa entrevista y que pudieran ellos hacer algo antes o no permitir que estuviera, yo qué sé, ese tipo de cosas raras, ¿no? Ahora me suenan muy raro, ahora me suenan rarísimo, ¿no? Pero entonces, en aquel momento, dentro del fragor, ¿no? del combate radiofónico, ¿no? Parecía que todos estábamos sometidos a ese estrés, ¿no? A esa tensión, porque una cosa es que tú, vamos a ver, que tú te puedas hablar con el protagonista y para convencerle de que tú quieres ser el primero porque has sido el primero en llamarle o porque tal, pero luego ya torpedear, eso es un sabotaje puro y duro, ¿no? O sea, querer sabotear una entrevista que tú has conseguido por un cauce normal, que te la quieran destrozar con esas malas artes, a mí me parecía mal. Y hubo algún episodio de poder decirnos, oye, tío, esto es inadmisible, ¿no? Ahora lo dices así, inadmisible, pero seguro que era... Sí, bueno, pues en aquel momento eran otras palabras, ¿no? Pero ya te digo, desde la perspectiva de los años, fíjate, han pasado más de 20 años. Yo ahora lo veo que aquello era un poco absurdo, ¿no? Absurdo. Yo, viendo cómo ha evolucionado luego la radio deportiva, los programas, ¿no? Pero en aquel momento era lo que uno creía que debía hacer o lo que otros pensaban que había que hacer, ¿no? Soy Javier Alaguna, soy periodista, he sido redactor de la cadena SER durante 11 años. Llegué justo cuando José Ramón de la Morena pasaba a presentar La Noche, el prime time de la cadena SER, que era El Larguero, y bueno, pues tuve la fortuna de ser uno de los que le acompañó en ese comienzo, ¿no? El sueño realizado de un niño, ¿no? Que quería ser periodista y quería trabajar con los mejores, y entonces estaban en la cadena SER. España, en esos años 80, se ponía el pinganillo para irse a dormir. Se ponía el pinganillo y decía, oye, no, espera, ¿qué tal? Y hacían zapping, escuchaban, oye, ha dicho García, ha dicho que se mete contigo, que eres el de la araña baldosas o el del ojo pipa de no sé quién. Entonces, la guerra empieza por la noticia, por ser el número uno, por tener al protagonista, como bien has dicho, y acaba siendo... O si no acaba, entre medias acaba siendo una guerra personal, claro. Y había veces que empezaban el saludo de la noche, hola, buenas noches, saludos cordiales, por cierto, José Ramón, y ya le iba directamente a meterse con él, ¿no? A decir cosas, y claro, y de la Morena le contestaba en mitad del programa. Le decía a alguien, el que estuviera escuchando, oye, ha dicho esto de ti, y le respondía, le enervaba durante 10 segundos, en esa época... yo recuerdo que a mí me hicieron un contrato de 3 años, por ejemplo, en la SER, y cuando llegaba la final de mi contrato había malos presagios, para mí y para los que finalizábamos contrato. Y hubo un momento en el que yo tuve un altercado en el Calderón, con Jesús Gil y Gil y su guardia pretoriana, me agarraron porque no se podía, Gil no permitía el acceso a los micrófonos de Carrusel, ni de las radios en general, pero nosotros teníamos que intentarlo. Entonces yo entré con un inalámbrico y me lo requisaron en la puerta. La unidad móvil fuera, por supuesto no podíamos llegar a las cabinas de transmisiones. Jugaba el Atlético de Madrid con el Tenerife. Estaba Suancar con un teléfono de estos que traía de Tenerife, un teléfono inalámbrico entonces, pero ya tocho, que parecía del ejército más que... Y con ese teléfono empezamos a transmitir. Y alguien nos vio, esos están transmitiendo, vino toda la guardia pretoriana de Gil, que entonces eran los de seguridad, y yo aparezco en las portadas de Cambio 16, de aquella época de 16, agarrándome el cuello y tal. Y eso es lo que decía Alcalá, suponía llegar a la reacción y que te aplaudieran. Y digo, pues han estado a punto de matarme, ¿cómo podéis? Y al final eso, en una comida con Augusto del Cader, me sirvió para que me hicieran fijo en la redacción. ¿Qué quiere decir esto que te estoy contando? Que ese periodismo era muy combativo y era muy difícil. Es un periodismo que yo solo he visto en esa época, porque luego yo he estado en la televisión, se ha intentado hacer lo mismo y de hecho se han hecho cosas muy parecidas, pero la gente se ha negado en muchos casos. Yo voy a llevar...
La gente esta que te dice que tiene que llevar un jamón a Italia para Fabio Capello, esto de parte del Chistu, por la coña de hacer las entrevistas. Hay mucha gente que se ha negado a eso. Ese periodismo de primer asalto era lo habitual, diario de esa época. Y teníamos que hacerlo todos, ¿eh? Soy Jesús Gallego, redactor de Deportes de la SER y reportero en El Larguero de José Ramón de la Morena durante mucho tiempo. Lo recuerdo perfectamente el día que Molina juega un partido en el Parken de Copenhague de jugador, que le pone Clemente allí en aquella cosa estrambótica de locura y tal. Y entonces nuestro trabajo consistía en... Estábamos en el carrusel haciéndolo, y cuando terminaba, de la Morena, me metemos a bueno, voy a quedar con él a ver si puedo, y a la vez que quedabas tenías que coger un taxi súper rápido para irte al aeropuerto, entrar en la zona de embarque, buscar una cabina, estamos hablando que no había móviles, buscar una cabina para llamar a España a cobro revertido, no sé qué, y desde la cabina al lado de la puerta esperar a que llegaran los futbolistas y fulanito, tal. Entonces había veces que era a capón. Es decir, había peleas por llegar primero a la cabina, y una vez que habías llegado a la cabina y tenías la llamada, fulanito, acércate, tal, no sé qué, no, pues ya queda conmigo. Y yo recuerdo ese día que yo tuve la suerte, porque fue suerte, que vi a Molina en el campo antes de que se subieran al autobús y fueran al aeropuerto. Y le dije, José, a las 12 con De la De la Morena no era un mindundi, ya nos conocíamos todos, ¿no? Y Molina me dijo, sí, a las 12, vale, venga, no sé qué. Y cuando llegamos al aeropuerto, Pipi había ido antes y estaba ya en una zona de cabinas, que había 3 cabinas con una cabina y tal, José. Y cuando llegó José, pasó primero por donde estaba él y, que tengo aquí a García, tal. Pero Molina dijo, es que he quedado con Gallego antes. No, pero que son 2 minutos, tal, que te pongo antes y tal. Y yo estaba cagado diciendo, le van a convencer. Pero Molina dijo, no, después, pero primero he quedado con Gallego, me lo ha dicho antes y tal, y pues ese día gané yo. Entró con nosotros 15 minutos, y a los 15 minutos, porque tampoco ibas a estar con él 1 hora, como García hacía muchas veces, pues se pasó con los otros, ¿no? Pero de esas, pues imagínate, partidos de Liga del Real Madrid, partidos de Champions del Real Madrid, partidos de la Selección Española, cada noche. Esa etapa estuvo genial, fue divertida, emocionante, dura en algunos momentos, pero yo la agoté, por así decirlo, ¿no? Cuando nació mi primer hijo, Mateo, que yo entonces llevaba a lo mejor 8 años de reportero de Larguero, haciendo en Madrid la selección, hablé con De la Morena y con Paco González y les dije que quería hacer otra cosa, que no podía estar el fin de semana en un viaje, el miércoles en otro viaje, el otro fin de semana en otro viaje. Primero por el asunto familiar, pero también porque ya había cumplido una etapa, ya hacía siempre lo mismo. Para mí los viajes se habían convertido ya siempre en lo mismo, era una rutina, era por la mañana en el hotel, la rueda de prensa, por la noche el Larguero, al día siguiente el partido, entrevista en el aeropuerto y ya está. Pero claro, eso lo haces durante 8 años y tal, y terminas diciendo, iba a un partido, yo recuerdo que a veces iba a partidos de Champions y era, vaya puto coñazo. ¿Cómo dices eso? Si vas a ver un Juventus Real Madrid en el tal, digo, ya, pero es que es la tercera vez que voy a un Juventus Real Madrid en ese campo y voy a hacer lo mismo que hice hace 4 años, cambiando a Arsenio Iglesias por Benito Floro, pero lo mismo. Entonces yo tuve la suerte de poder hacerlo, porque si no tienes otra cosa, pues a lo mejor tienes que seguir haciéndolo. Pero yo creo que ahí cumplí una etapa que fue interesantísima. Y aprendí un montonazo, pero ya estaba agotada. Soy Antonio Romero, trabajo en la cadena SER, entré de becario en el año 97, el jefe de deportes y el presentador estrella del Larguero era José Ramón de la Morena, y estuve trabajando con él hasta el año 2016, casi 20 años. Yo con Pipi he tenido, que es con el que más he peleado en ese sentido, porque ya era más o menos, luego ya te digo, llegó a Avellán, pero ya era un poco posterior, y Pipi era el rey de pichón. Cuando nos den paso, ¿vale? Al primero que le den paso. Y yo decía, claro, las primeras veces decía, vale, pichón. Uno intenta ser lo más honesto que puede hasta que ya es imposible mantener la honestidad, ¿no? Y Pipi, que era perro viejo, aparte de un excelente reportero,
se ponía el auricular y se inventaba la conversación. Claro, yo de eso me enteré a lo mejor a los 2 o 3 partidos, porque ten en cuenta que yo de diciembre de hacer entrenamientos con el Rayo Vallecano, que cogías a Mitchell, ¿cómo se llama el delantero? A Boro, los cogías y te ibas a tomar un café con... Pues entrabas en la Champions, en el Real Madrid, y era otra cosa diferente, ¿no? Entonces, las primeras veces yo digo, este cabrón. Y ya un día le digo a Bustillo, hazme un favor, ponte a García. Bustillo es el productor, era el productor y sigue siendo el productor de La Morena, entonces el productor del Larguero. Entonces, digo, dime cuándo le dan paso a Pipi. ¿Cuándo le dan paso a Pipi? Vale. Estábamos con un protagonista que no me acuerdo y estábamos los dos, Pichón, sí, cuando den paso. Y de repente el cabrón empieza, sí, bueno, José María, aquí estamos con el protagonista. Digo, ¿Bustillo ahora? Dice, no, aquí está García haciéndose la perolata de... Y le digo, Pichón, hasta aquí hemos llegado ya. Hoy lo voy a meter yo y a partir de hoy ya lo voy a meter siempre, o sea, te la voy a intentar clavar siempre porque me la has clavado. Claro, es que no pudo decir que no porque era evidente, ¿no? Vamos a ver, con Antonio Romero hubo un momento en que un día, por un personaje, casi tenemos una pelea. Por lo que recuerdo es el momento desagradable, el momento de la crispación, el momento de la tensión y el momento del cara a cara, ¿no? De que parecíamos 2 gallos de pelea. Pero en el fragor de la batalla, en el fragor de la tensión, en el fragor de la competencia y en el fragor de la pelea entre jefes, la situación era de máxima crispación y esa crispación te llevaba a un chorro de adrenalina que evidentemente te cegaba y entonces tú tenías que alcanzar tu objetivo. Si no alcanzabas tu objetivo, eras un perdedor y tenías problemas, con lo cual te defendías con uñas y dientes, fuese de la manera que fuese, y eso es lo que realmente ha sido muy desagradable y de lo cual yo me arrepiento. Son cosas que quedan en la historia, en el recuerdo y que, bueno, era lo que había en ese momento, en esa época y lo que te tocaba vivir. Pero bueno, ahora ya la vida ha cambiado y todo está mucho mejor. Y además hoy Antonio Romero es mi amigo y ya está. Pero aprendí mucho con él y de él. Ahora que mucha gente le recuerda o le tiene en memoria un poco como el de la tele, no era el de la tele, o sea, ha sido uno de los mejores reporteros de este país porque vuelvo al inicio, tenía acceso a lo que poca gente tenía, que era a las fuentes, a las noticias y a los protagonistas. Bueno, soy Ángel Rodríguez y llevo toda la vida dedicada a los medios de comunicación, fundamentalmente a la radio. Aquí tengo que hacer un inciso. En el segundo episodio de Saludos Cordiales contamos una noche de Pipi Estrada, Alcalá y Ángel Rodríguez en casa de Futre. Ocurrió, pero las noches en aquella casa fueron muchas y ha pasado mucho tiempo. Ángel Rodríguez también recordaba otra noche en el mismo sitio, pero que acabó de una manera distinta. Yo recuerdo que Javier Ares dijo, Pablo Futre, buenas noches. Y le pasé el teléfono a Pablo Futre. Pablo Futre cogió el teléfono, empezó la entrevista y cuando llevaba un minuto y medio de entrevista, veo que a Pipi le dan paso. Y que dice, sí, José María, estamos aquí en casa de Pablo Futre, que ya te escucha. Cuando estaba tenía Futre mi teléfono en una oreja y le da Pipi la cara de Futre, claro, era diciendo, ahora yo aquí con 2 teléfonos. Cuando le fui a pasar el teléfono, yo le pegué con la mano a la mano de Pipi y su zapatófono, su móvil, salió volando y le dije, Pipi, no es en lo que hemos quedado, ya estamos entrevistados. Él nervioso, yo nervioso y Ares terminó de hacer la entrevista, tal vez una de las más flojas entrevistas, no por Ares, sino por Pablo Futre, que decía, ahora García me va a dar hostias porque he entrado primero con no sé qué, pum, lo típico que pasaba en estas situaciones, contestaba con monosílabos, no quiero alargarme mucho en la entrevista porque está esperando García, que era el número 1 con diferencia. Bueno, pues la entrevista no fue muy buena y yo recuerdo que en cuanto Futre acaba la entrevista, me pasan el teléfono y cuando me sacan de antena, los compañeros de Antena 3 Radio de la redacción de deportes me dan una ovación, Ángel, con 2 cojones, le hemos quitado a Futre, a García y le has metido tú el primero. Y yo dije, pues yo os digo una cosa, compañeros, os agradezco las felicitaciones, pero esto es una mierda. Pero bueno, le hemos tenido el primero, muy bien. Y así un poco terminó la historia.
Eso era típico, y pinchar los teléfonos de los restaurantes donde estaba el protagonista, el teléfono fijo de los restaurantes, llegabas y lo pinchabas con la emisora, o sea, llamabas a la emisora desde el teléfono fijo del restaurante, porque los móviles no había buenas coberturas, no, entonces te asegurabas un buen sonido, y a lo mejor al del restaurante le tenías desde las 11:30 de la noche con el teléfono pinchado. Eso nos pasó con Roberto Gómez, era especialista en ir por adelante a los restaurantes donde iba a cenar el protagonista y tener ya bloqueado el teléfono, con problemas a veces para el propietario del negocio, que decía, oye, que tengo visas que cobrar, porque no había, los datáfonos iban enganchados a la línea de teléfono, y si estaba comunicando no podían cobrar las facturas a los clientes que estaban en ese restaurante. Da igual, Roberto, da igual, no pasa nada, ya les cobrarás, o ya tal, yo necesito la línea y le va a entrevistar García, así que tranquilo. Y tú llegabas allí a lo mejor 10 minutos más tarde y ya estabas muerto, porque Robert ya tenía, Bobby tenía pinchado el teléfono. Eso nos pasó cuando llegó, creo recordar, el Coco Basile al Atlético de Madrid, que vino con Iselín Santos Ovejero. Primero a los demás periodistas nos quisieron despistar. Me acuerdo que visitó el diario AS en la Cuesta de San Vicente, y al salir le pregunto yo al Coco Basile y a Iselín Santos Ovejero, al que sí conocíamos, que era su segundo, Iselín, ¿dónde vais ahora? ¿Vais al hotel? Sí. Bueno, pues, ¿cómo quieres? ¿Me voy contigo al hotel y te meto desde allí esta noche al Coco Basile? No, llamadme a la habitación y ya está. Está su nombre en la habitación, Basile, y le metéis. Y yo veo que se mete en el coche del Coco Basile Roberto Gómez, y digo, aquí hay algo raro. Cojo mi Citroën AX Imagen, chiquitito, que me acababa de comprar, y me voy detrás del coche de Coco Basile, que pasa por delante del hotel del Coco Basile, sigue camino y se va a un restaurante, y yo detrás. Y cuando me ocurrió lo que me ocurrió, cuando yo me bajé y llegué y ya estaban en el restaurante el Coco Basile y Roberto Gómez, Roberto ya tenía pinchado el teléfono. En esa ocasión le metieron ellos primero, pero yo por lo menos pude meter al Coco Basile. Si yo no me voy detrás del coche del Coco Basile y de Roberto Gómez y me voy a la emisora, podía haber estado llamando todo el día o toda la noche al hotel, que el Coco Basile no estaba en el hotel y no le podríamos haber metido. No había forma humana de meterle. Así, al fin y al cabo, pudimos meterle después de que lo metiera Roberto Gómez. Soy Juan Antonio Alcalá, redactor de deportes de la cadena COPE. Esta es mi segunda etapa profesional, porque la primera fue con José Ramón de la Morena. 20 años, desde 1990 hasta el año 2010, en que pasó lo que pasó. 20 años al lado de uno de los grandes. Yo tenía mis trucos. O sea, yo cuando tenía que hacer esta noche claro, cuando ya te levantabas con los nervios de, buah, esta noche Real Madrid-Juventus en la Copa Europa. Verás tú como Raúl marque. Entonces yo ya me ponía tan enfermo pensando en lo que iba a pasar a las 12 de la noche, que yo, por ejemplo, uno de los recursos que hacía, teléfono móvil SMS. Hola Raúl, tío, soy Alcalá. Oye, tengo la intuición, tío, me he levantado con la intuición de que tú vas a marcar 3 goles esta noche y vas a ser el protagonista del partido. Que tengas mucha suerte, y si pasa eso, ¿te importa cuando salgas venirte conmigo y no con Estrada a las 12 de la noche? Que yo hacía eso. Oye, Morientes, tío. Sí, yo lo mandabas a toda la plantilla. Se lo mandaba a toda la plantilla, a los que tenía el teléfono. Oye, Moro, si te sale bien esta noche con el Bayern de Múnich y tal, por favor, tío, tengo mucha presión de José Ramón, abro contigo el larguero, tal, no sé qué. Gilipolleces de esas solamente para evitar que a las 12 de la noche apareciera por ahí un futbolista y viera a 3 o 4 bestias, Raúl, ahí, extendiéndole el micrófono. A ver, y arriesgarte a ganar o perder, porque si ganabas, de puta madre, pero si perdías, pues te caía un broncazo. Y claro, había que intentar que en la semana, pues si tenías 3 salidas exteriores, pues vamos a intentar ganar 2 y perder una, porque como pierdas las 3 estás en la calle, claro. Eso. Soy Manolo Lama y estuve trabajando en el larguero más años que tengo, desde que empezó hasta que me fui de la cadena SER, fui de los que inició el proyecto y fui de los que sentí el gran orgullo de ver cómo nos poníamos número 1 en la noche deportiva de este país. Peleábamos, luchábamos, discutíamos y tratábamos de poner, ya te digo, el que abría a las 12, trataba de poner el gran protagonista para abrir, y eso sí que era una pelea limpia, porque García estaba acostumbrado a descolgar el teléfono y a las 12 conmigo.
y el personaje se asustaba y a las 12 se ponía con él. De repente llega una partida de locos que empiezan a discutirle esa hegemonía y que peleamos por tener a las 12 el mejor. Oye, los primeros años sufríamos mucho porque había mucha servidumbre a García por parte de los protagonistas. Yo el día que Michel se va del Bernabéu, en la casa de Michel estamos Eduardo Torrico y yo para meterlo y lo metimos nosotros primero. Pero lo metimos primero pues porque tienes que utilizar 500 triquiñuelas y porque Michel quiso, porque al final era el deportista el que aceptaba. ¿Qué triquiñuelas? Pues tienes que hacer de todas. García mandaba a los tíos a sus casas, descolgaban los teléfonos y le tenía el teléfono despinchado una hora, raptaba al tío y se lo llevaba. Pues nosotros hacíamos las mismas que aprendíamos de García y algunas nuevas que se nos ocurrían. Cuando el famoso caso de aquel Uriarte de la Federación Española, pues yo me tuve que llevar a Uriarte de cena, de copas, de fiesta, para que lo tuviera yo solo en Albania antes que lo tuviera García. Pues claro, había que hacer 200.000. Y García llegó a decirme, pero tú cómo puedes ser amigo de Manolo Lama. No era mi amigo, era una relación de hermandad. Viajábamos juntos, teníamos mucha empatía, mucha complicidad, hemos vivido muchos momentos juntos en todos los sentidos y digamos que nosotros, siendo de ejércitos diferentes, pero luego teníamos una empatía y una complicidad y éramos muy amigos. No pactábamos absolutamente nada, peleábamos y luchábamos, pero él estaba como narrador, entonces abajo no teníamos que mirar. Pero sí, por ejemplo, en aeropuertos sí que hemos vivido esa tensión, porque en aeropuertos él actuaba como reportero y sí que ha habido momentos donde hemos tenido que luchar y pelear por el personaje. Sin embargo, García me decía, ¿cómo puede ser amigo de Lama? Y yo decía, pues es mi amigo. Y entonces García, de alguna forma, no me decía, no seas amigo de él, pero me condicionaba a que me separara de él. Pero no lo consiguió. Hola a todos, soy José Manuel Estrada Calzada, más conocido como Pipi Estrada, y durante 2 décadas trabajé al lado de José María García como reportero. Y bueno, empiezo como locutor y a su vez Radio 80 Serie Oro era una empresa, digamos que era una filial de Antena 3 Radio. Y bueno, la cosa fue funcionando y ahí comienzo. Bueno, como invitado, una especie de becario a la Eurocopa de Francia 84. Hago mis cositas allí, parece ser que no lo hago del todo mal, gustan, y ya en el año 86 ya voy al Mundial de Estados Unidos y de México, y en el Mundial de México, bueno, hago algo que para García consideró que era extraordinario. ¿Qué haces en el Mundial de México? Bueno, pues en el Mundial de México 86, después de la victoria contundente frente a Dinamarca, que además tuvo mucha repercusión y con los 4 goles de Butragueño, bueno, pues digamos que en España estaban enloquecidos con esa victoria porque había animado mucho el campeonato y había ilusionado mucho a los aficionados. Y García tiene esa noche a don Juan Carlos I. Y bueno, yo veo la posibilidad de cómo llego al vestuario español, para conseguir unas declaraciones de Miguel Muñoz y a su vez poder conectar y cruzar a Juan Carlos I con Miguel Muñoz. Bueno, pues yo hago una serie de estrategia, incluso me apodero de un peto de fotógrafo, incluso a un fotógrafo, Agustín Vega, que en paz descanse, le pido la cámara, tenía que trabajar y yo solamente son unos minutos, te la devuelvo rápido, me hago pasar por fotógrafo con el micrófono oculto y llego al vestuario y consigo que Miguel Muñoz me atienda. Y entonces interrumpo en el momento de la conversación de García con el rey. Imagínate que tenías que interrumpir con algo potente porque evidentemente te podrías ir para casa al día siguiente. Tú imagínate que estás hablando con el rey y de repente interrumpes para una gilipollez. Pues te hubiese costado muy caro. Yo sabía que aquello iba a tener fuerza y cuando le digo, sí, atención José María, dice, sí, señor Estrada, ¿qué pasa? Digo, que está escuchando el seleccionador Miguel Muñoz a su majestad el rey don Juan Carlos I. ¡Opre, don Miguel! Es un placer. Te escucha don Juan Carlos I. Majestad, ahí tiene usted al seleccionador. Mantienen una conversación, seleccionador-rey, y después de eso García dijo, se acabó para ti Radio 80 Serie Oro. A partir de ahora perteneces al equipo de deportes de Antena 3 Radio. Personas con las que compartes viajes, compartes tiempo, compartes muchos momentos, incluso más que con tu familia, pues que te retiren el saludo o que
pasen esas cosas, era triste, era muy triste, pero el sistema era lo que, el sistema era así, el sistema lo marcaba así, era un sistema que evidentemente o aceptas el sistema o te vas para tu casa y hay que comer 3 veces al día. Saludos cordiales. Contenido extra.